quiero leer 3 pasajes diferentes porque quiero llevarles algo en esta mañana y quiero dejarles una enseñanza. Diga conmigo, rompe el silencio. Tenemos que romperlo. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Vamos a ir al primer pasaje. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3. Luego saltaremos a Efesios y terminaremos en Colosenses. Génesis 1 del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Dice, en el principio, diga conmigo, en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿vale? Y la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Yo no sé cómo está tu vida hoy, pero a lo mejor llegaste aquí y dices, pastor, hay desorden en mi casa, hay desorden en mi futuro, hay desorden en mi vida. Quizá llegaste aquí hoy diciendo, Señor, no sé lo que me pasa, pero estoy vacío, me está faltando algo. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue ¿qué? La luz. ¿Qué fue lo primero que creó Dios? Hablaremos de eso. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Efesios 1, 3 y 4. Y quiero enseñarte el día que naciste. ¿Cuántos quieren saber el día que nacieron? Vamos a aprender algo en esta mañana. Efesios 1, 3 y 4. ¿Lo tienen todos? Dice así, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Diga conmigo, bendijo. Ahora dile al que tienes al lado, esto está en pasado. En otras palabras, ya sucedió. Oramos mal. Le pedimos al Señor nuevas bendiciones cuando las bendiciones nunca fueron nuevas. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? Dile al que tienes al lado, tu bendición ya está. Hace tiempo, hace mucho tiempo. Fíjate lo que dice. Según nos escogió, di conmigo, escogió. Antes, dice, en Él, antes de la fundación del mundo. En otras palabras, tú y yo ya existíamos en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes que todo fuera creado, tú y yo ya existíamos. ¿Alguien dice amén a lo que estamos hablando? Él ya nos escogió. Él ya hizo pasado, presente y futuro. Él ya nos bendijo. Antes de que todo fuera creado, Dios conocía a Samuel. Yo ya estaba en el corazón de Dios y yo ya fui bendecido por Dios antes que el mundo fuera creado. ¿Alguien dice amén? Esto es importante saberlo. Dice, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Ahora vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Un par de libros más adelante. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con... ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Hoy tenemos bautismos, hay 2 más que se van a resucitar en Cristo. Aleluya. Pero si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde? Dile que tienes al lado, mira bien. Porque hay algunos que se bautizaron y siguen mirando las cosas de abajo. ¿Cuántos conocen a alguno? Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, ¿dónde hay que poner la mira? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Alguien dice amén? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Diga conmigo, escondida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
tú y yo hemos tenido dos fases para existir o para ser. La primera es que hemos sido creados y la segunda es que hemos sido hechos. Y no es lo mismo. Fuiste creado en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Tu yo ya estaba creado en el corazón de Dios. Pero el día en el que naciste naturalmente fuiste hecho. Y Dios depositó tu yo en el almacén o en el recipiente que es tu cuerpo. Nuestros cuerpos son tan solo los almacenes que guardan lo que somos en realidad. Tú y yo no somos lo que hay aquí fuera, tú y yo somos lo que Dios depositó dentro nuestra. Y somos de muchos tamaños, muchos colores. Somos diferentes, con más pelo, con menos pelo. Cada uno tiene un almacén diferente. Pero Dios depositó quienes somos dentro de esto exterior. Nuestros cuerpos son esos recipientes. Ahora, hay una tercera fase. La primera es que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. La segunda, nacimos naturalmente y Dios depositó lo que Él había creado antes de la fundación del mundo dentro de nuestros cuerpos, nuestros almacenes. Pero hay una tercera fase que es la que sucede en el nuevo nacimiento, cuando tú y yo nos entregamos a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Colosenses que ahora estamos escondidos en Cristo, en Dios. En otras palabras, una vez que nacemos de nuevo, tenemos todo lo que necesitamos en nuestro interior. Todo lo que tú y yo seremos ya está dentro nuestra. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. En el momento que yo nazco de nuevo, que Cristo entra en mi corazón, yo estoy escondido, yo estoy cubierto, yo estoy guardado por Cristo y todo lo que necesito. ¿Y saben cuál es el problema? Que muchos de nosotros le pedimos algo a Dios como si tuviera que venir de fuera adentro, y la realidad es que ya está dentro nuestra. Lo que tenemos que pedirle a Dios es que lo que hay dentro salga para afuera. ¿Alguien dice amén a lo que estamos hablando? Entonces tenemos que romper esto y darnos cuenta que si Él me bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús, yo ya tengo lo que necesito mañana, lo que necesito el año que viene, lo que necesito en 3 años, lo que necesito cuando me jubile, lo que necesito cuando voy a ser un anciano. Yo ya lo tengo todo. Todo lo que necesito es, si estoy escondido en Cristo, es sacar lo que hay dentro mía, porque ya está depositado hacia afuera. ¿Alguien dice amén? Yo he escrito algo que quiero dejárselo ahí. Tu futuro está en tu interior, escondido en Cristo. En otras palabras, si yo quiero alcanzar lo que Dios tiene para mí, yo solamente lo puedo hacer a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es una realidad. En otras palabras, lo que yo necesito no está fuera de mí, está dentro de mí, y todo lo que necesito es sacarlo. Pero la pregunta es, ¿cómo saco lo que hay dentro mía? Hay milagros, hay sanidades, hay liberación, hay transformaciones, hay finanzas, hay un montón de cosas que están depositadas aquí dentro que yo necesito sacar. Todo lo que necesitas y lo que Dios tiene ya está dentro tuya. ¿Alguien puede decir amén? Está dentro mía, yo lo tengo, está dentro, yo lo tengo que soltar. ¿Cómo lo puedo soltar? ¿Cómo lo puedo sacar? Porque si Cristo está en mí, todo lo que necesito está dentro mía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen a Cristo aquí en su corazón? Ahora mira al que tienes al lado y dile, si Cristo está en ti, lo tienes todo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Colosenses de repente nos habla y nos dice que si hemos resucitado con Cristo, en otras palabras, si hemos nacido de nuevo, pongamos la mira en las cosas de arriba. Porque dentro tuya ya está la grandeza de Dios.
Por eso, si dentro tuya está la grandeza de Dios, no puedes mirar para abajo. Lo que necesitas. Y muchos de nosotros hemos nacido en Cristo Jesús y seguimos mirando demasiado bajo lo que Dios nos ha entregado en las alturas. No puedes alcanzar la grandeza del cielo con una mentalidad de la tierra. No puedes. Tenemos que entender esto. No podemos seguir mirando hacia abajo. No podemos seguir mirando como la gente del mundo mira. Tenemos que levantar nuestra mirada y comenzar a ver diferente. Poned vuestra mira en las cosas de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Para que se manifiesten en nuestras vidas. Repita conmigo, no puedo alcanzar la grandeza del cielo con la mentalidad de la tierra. Por eso usamos la fe. La fe es una herramienta celestial. La gente que no tiene fe usa la manipulación. ¿Entendieron? Pero si queremos ver el cielo manifestarse en medio nuestra, yo necesito mirar hacia arriba. Ahora, mi inspiración tiene que ser arriba. Nuestra inspiración debe estar en el cielo. Por eso Dios nunca nos habla de lo que somos o lo que fuimos. Dios siempre nos habla de lo que seremos. Pero la gente que mira hacia abajo siempre está hablando del presente y el pasado, pero nunca de lo que llegaremos a ser. La gente que mira hacia arriba no mira a sus hijos como lo que ahora son, sino como lo que mañana serán. La gente que ha nacido de nuevo y que ha resucitado en Cristo, que está escondida en Cristo, no ve la iglesia como hoy está, sino ve la iglesia como mañana estará. Por eso cuando leemos la palabra de Dios no vemos nunca que se habla de una iglesia derrotada, que se habla de una iglesia maldita, que se habla de una iglesia de mil maneras. Siempre se habla de una iglesia glorificada que pasará la eternidad en las bodas del Cordero con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Dios no ve el presente y el pasado, Él solo ve el futuro. Ahora dile a que tienes al lado, ¿para dónde estás mirando? Mi inspiración diaria tiene que ser el cielo. Da igual cómo la gente haga las cosas, da igual lo que viva la gente, da igual lo que el mundo diga, da igual lo que la televisión esté diciendo, da igual lo que un gurú fantástico del éxito y de las finanzas pueda decirme. Yo no me inspiro en lo terrenal, yo pongo mi mirada hacia arriba y me inspiro en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Dónde está tu inspiración? Ahora, si todo está en nosotros, ¿cómo podemos soltarlo? Ahora, si podemos entender eso, y esto es algo que Dios me habló esta semana. Yo le decía, Señor, necesito tantas cosas, y Dios me dijo, todo está en ti. ¿Cuántos necesitan muchas cosas? ¿Cuántos necesitan ver cosas cambiadas? Dile a que tienes al lado, está en ti. Si has aceptado a Jesús en tu corazón, el cielo está dentro tuya. ¿Cuántos dicen amén? Repita conmigo, el cielo. Repita lo que lo oiga el diablo, el cielo está en mi interior. El diablo tiene que entender esas cosas, no sé si me entiendes, porque todo lo que hace el enemigo es hacerte creer que estás en medio de un infierno, pero lo que se le ha olvidado a él, que puedes estar en medio de un infierno con el cielo en tu interior, y lo que gana no es lo que está afuera, es lo que hay dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso a Jesús. Vamos a aprender porque Génesis nos enseña. Cuando Dios, dice la palabra de Dios que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero este no fue en el momento de la creación, fue antes, en el principio.
todos nosotros creemos la historia como que Dios fue creando, ¿de acuerdo? Y Él no fue creando, Él llamó lo que ya había creado. Escúchenme bien esto. En el principio, el versículo 1, Dios en el principio, mucho antes de todo, Él ya había creado todo, ¿de acuerdo? Luego el versículo 2 nos habla de la condición. Dice que había algo llamado tierra completamente desordenado y vacío. ¿No dice eso? Y en el versículo 3 Dios habla de lo primero que Él creó. Yo les he preguntado a todos antes qué fue lo primero que Dios hizo, y todos me contestó la luz, y no es así. Lo primero que Dios creó fue el sonido y la voz. Porque ese texto no dijo sea la luz, dice habló. Lo primero que Dios hizo fue hablar. La primera creación que Dios creó fue la posibilidad de hablar y soltar lo que Es más, sin la voz jamás hubiera habido una creación. No sé si me están escuchando. Porque con el pensamiento no se puede crear. Y yo sé que, lo primero que Dios creó fue la luz. No, lo primero que Dios creó fue un sonido. Dice que Él habló y dijo, sea la luz. Él trajo la luz a la tierra en ese momento. Y yo quiero que entiendan bien esto, porque aquí habla de un principio. Dios en Génesis, a partir del capítulo 2, Él comienza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y Él comienza con su voz a llamar a la luz, a llamar a las lumbreras del cielo, a llamar a los animales. Él comienza a llamar todo lo que Él ya había creado en el principio. Lo primero que Dios crea es un sonido, porque sin sonido no hubiera habido nunca una creación. Él habló y posicionó todo aquello que fue creado en el principio. Sin sonido no hay creación, sin sonido no hay milagros, sin sonido no hay vida. Por eso todo lo que hay en nuestro interior, Dios ya tenía la creación creada. Todo lo que está en nuestro interior necesita ser soltado en medio de nuestro desorden, en medio de nuestra situación, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras tribulaciones. La tierra estaba desordenada y vacía. A veces nuestras vidas están desordenadas y vacías. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? No fue crear, fue hablar. ¿Alguien dice amén? Día que tienes al lado, tienes que hablar. Todo responde al sonido. El sonido lo ha hecho todo. Por eso es tan importante que rompamos con el silencio. La única cosa que podemos hacer con todo lo que Dios, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Si Él ya me bendijo y está dentro mía, todo lo que tengo que hacer es traerlo a la realidad a través de la voz. Dile al que tienes al lado, vocaliza tu destino. ¿Se dan cuenta? Miren, déjenme que les diga algunos ejemplos. Sin sonido no hay milagros. Un milagro, para que suceda, se tiene que hablar por una boca. ¿Alguien dice amén? Miren, la salvación viene por la confesión. Uno no puede pensar en ser salvo, uno tiene que confesar que es salvo. Diga conmigo, sonido. La libertad viene por una orden. A mí me enseñaron hace mucho tiempo que para echar fuera demonios no lo podía pensar, lo tenía que hablar en el nombre de Jesús. Y ordenar al demonio que se fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Diga conmigo, sonido. ¿Se dan cuenta lo importante que es esto? La sanidad llega a través de un sonido. Una palabra. La gente cree que los que oran o los predicadores tienen manos que sale un poder y la gente es sanada. Olvídate de eso. La gente es sanada porque se habló sanidad.
Alguien dice amén a lo que estamos hablando. Quiero que lo entiendas, que entendamos lo importante es el perdón no se piensa, el perdón tiene un sonido. Todo lo poderoso de la tierra tiene un sonido. Las tormentas, hemos pasado unas semanas de tormentas donde una noche tuvimos miles de truenos. ¿Recuerdan? Las cosas más poderosas de la tierra tienen sonido. Un terremoto suena, un maremoto suena, una tormenta eléctrica suena, los truenos que nos pueden llevar a tener miedo suena, la erupción de un volcán suena, todo lo que tiene que ver con la grandeza, con el poder de la tierra que ningún hombre puede detener, todo tiene un sonido, porque el poder se manifiesta a través del sonido. Diga conmigo sonido. Yo he escrito una frase: los milagros no se piensan, se hablan. ¿Alguien dice amén? Jamás verás un milagro suceder en tu vida orando dentro tuya. Porque lo único que hace que la luz sea creada es que Dios dijo: sea la luz. Si tú quieres ver un milagro, vas a tener que abrir tus labios y declarar: sea un milagro ahora en mi vida. Si no rompes el silencio, no vas a ver la gloria de Dios. Por eso, iglesia, esto no tiene que ver con bautistas, no tiene que ver con presbiterianos, no tiene que ver con pentecostales, no tiene que ver con tradicionales o no tradicionales. Tiene que ver que los milagros no se piensan, los milagros se hablan. Y si yo quiero ver la gloria de Dios, yo voy a tener que hablar. Porque todo, dice la Biblia, está ya en tu interior. Tu futuro y tu destino está aquí dentro. Háblalo. ¿Alguien dice amén? Toca al que tienes al lado y dile: tienes que hablarlo. Yo nunca he visto un milagro suceder por una persona que pensó. Los milagros suceden cuando hablamos. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que tienes al lado: rompe el silencio. Pero díselo fuerte. Dile: rompe el silencio. Rompe el silencio. Aleluya. Cuando hablamos, soltamos la creación en la realidad en que vivimos. Nuestro Padre Celestial puso en nosotros el mismo ADN. Todo ya estaba cuando a partir del versículo 3 dijo: sea la luz, y fue la luz. Ordenó las aguas con una palabra. Dijo que algunas que estaban arriba tenían que bajar y otras tenían que subir. Trajo las lumbreras, ya estaban, solo las trajo cerca para que pudiéramos verlas. Todo lo que hizo Dios fue llamar lo que ya había sido creado. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. La primera creación de Dios no fue la luz, fue el sonido. Él habló y sucedió. Y tú y yo tenemos la misma genética que el Padre Celestial. Tú y yo podemos traer a nuestra realidad. Y déjenme decirle una cosa: la única manera de traer la gloria de Dios a tu realidad es pronunciándola con tus labios. ¿Cuántos dicen amén? Miren, algunas cosas que quiero enseñarles sobre esto. Las iglesias están demasiado silenciosas hoy en día. ¿Alguien puede decirme amén? Tenemos mucha gente que se siente ahí, que está cool con la música, que le gusta la prédica del loco que está ahí arriba, que mil cosas, que le gusta el ambiente, hay aire acondicionado, las butacas son cómodas, pero están constantemente callados. Y déjame decirte una cosa: el diablo te está consumiendo porque estás en silencio y necesitas romper el silencio. Iglesia Río de Vida, Dios no nos creó para ser una iglesia silenciosa. Dios nos creó para ser una iglesia revolucionaria, una iglesia que levanta la voz, una iglesia que habla verdad, una iglesia que habla la gloria de Dios. Apláudele a Él. ¿Sabes dónde encontramos los carteles de silencio? En el tanatorio, en el cementerio, en el hospital. Donde quiera que hay problemas, donde quiera que hay dolor, donde quiera que hay muerte, hay silencio. Aquí no debería haber ningún cartel que pusieran: guarden silencio. Este debe ser un lugar donde los corazones se exploten y traigan a la realidad lo que Dios ha depositado en nuestros corazones. Y quizá no lo puedes hacer en tu casa, pero cada domingo tú vienes aquí
ti para soltar lo que Dios puso antes de la fundación del mundo dentro de tu corazón. Y déjame decirte hoy te puedes salir de aquí vacío. Hoy puedes traer a tu realidad milagros, prodigios y maravillas a través de tu voz. Aleluya. Estamos demasiado silenciosos. Solo la música nos mueve. Si no hay música, no hablamos, no gritamos, no soltamos la voz. ¿Saben qué quiere decir la palabra silencio? La palabra silencio quiere decir ausencia. Y yo me pregunto si la palabra silencio es ausencia de la presencia de Dios. Porque no sé si han dado cuenta, pero en las grandes catedrales donde Dios ya no está, ahí hay silencio. Y vuelvo a insistir, esto no tiene que ver con tradicionales o no tradicionales, tiene que ver con principios bíblicos. ¿Saben que el silencio en la vida, en la Biblia, siempre que hubo silencio era señal de juicio, derrota, esclavitud y muerte? Cuando el pueblo de Dios caminaba en silencio es porque los habían esclavizado y se iban a otra nación. El silencio es señal de que hemos sido derrotados y que ya no hay esperanza. Ese es el silencio. No tiene que ver con vergüenza o no. El diablo ha usado algo que se llama timidez y vergüenza para tapar el poder que Dios te ha dado. A mí me da igual lo que la gente vea. Yo grito en la reunión. Yo oro, yo suelto. Aunque la gente se ría de mí, pero no pienso permanecer, no pienso dejar que la timidez opaque la gloria de Dios que hay en mi vida. Este lugar no es para estar tímido, este lugar es para soltar la gloria de Dios a través del sonido. Diga conmigo el sonido. O diga mejor, diga conmigo el poder tiene sonido. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios? Pues vamos a tener que hacer más ruido del que estamos haciendo ahora. ¿Alguien dice amén a lo que estoy hablando? Miren la frase que he escrito. Y la escribo para que se quede en sus corazones. El silencio otorga derecho al enemigo. Cada vez, hombres, cuando tú te quedas callado, le estás dando la autoridad al enemigo sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre todo. Mujer, cada vez que te quedas en silencio, le estás otorgando derecho al enemigo. Jóvenes, cada vez que se callan, están otorgando derecho al enemigo. Pero cuando rompemos el silencio, cuando nos atrevemos a hablar y a decir, Señor, yo hoy no puedo más, pero creo que tu gloria va a invadir mi vida, algo comienza a suceder. Mucha gente pregunta, ¿cómo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y siempre le decimos lo mismo, abre la boca. Porque en el momento que ellos comienzan a hablar, el Espíritu Santo los comienza a llenar. Porque el poder de Dios se manifiesta cuando hablamos. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, de la misma manera que el silencio le otorga autoridad al enemigo, cuando tú y yo rompemos el silencio, la gloria de Dios se manifiesta. ¿Alguien dice amén a lo que estamos hablando? Ya lo dijo el salmista. Salmo 150, todo lo que respira, ¿qué? Alabe al Señor. ¿Y saben qué es alabar? Es gritar, es saltar, es volverse locos en la presencia de Dios. Todo lo que respira, todo lo que esté vivo, alabe al Señor. Quiero ponerle 4 ejemplos en la iglesia, en la Biblia. Número 1. Israel iba camino a sus promesas. Dios les había prometido que tendrían casas que no construyeron, terrenos que no sembraron,
Tendrían frutos, cosecharían frutos que no trabajaron. Irían a un lugar donde fluye leche y miel, pero camino a ese territorio se encuentran con una gran limitación. Era una gran ciudad fortificada que se había puesto delante de ellos. Y yo no sé si tú estás caminando hacia algo de Dios y sientes que algo se te ha puesto delante. Y ese lugar se llamaba Jericó. Y todos conocemos la historia, pero nos olvidamos de la aplicación. Y llegaron a esa inmensa ciudad. Cuentan los historiadores, yo estuve en Jericó una vez, que sobre los muros de Jericó podían pasar 2 carretas con caballos. Era como una carretera, era como una autopista. Pero Israel tenía detrás las promesas de Dios y delante estaban las murallas de Jericó. Y Dios le dijo: quiero que estéis en silencio durante 7 días, dando 7 vueltas cada día. Cuando Dios les dice quiero que estéis en silencio, era porque no quería, no porque el silencio tiene poder, sino no quería que nadie abriera su boca de maldad para desanimar al que tenía al lado. Dios los manda en silencio para que la crítica, la murmuración no apareciera en medio. No va a pasar nada, no va a suceder nada. Seguro que no llegamos. Moisés está medio loco, no sabe lo que hace. O Josué en este caso. Pero dice que al 7º día y a la 7ª vuelta le dice: gritaréis. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos gritaron, dice que los muros cayeron. Porque lo que te limita hacia tu promesa tiene que caer cuando tú abres la boca. Si hoy sientes que estás paralizado, si hoy sientes que no se han abierto las puertas, si hoy sientes que estás paralizado por algo que no sabes lo que es, déjame decirte una cosa: comienza a hablar, a declarar y a gritar en el nombre de Jesús. Ponme la siguiente pantalla. Porque toda limitación necesita un sonido para ser derribada. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dile al que tienes al lado: grita y los muros caerán. Hay otra historia, Gedeón. Dios lo manda a pelear. Y dice que hay un ejército, dice, innumerable, como la arena del mar. Dice que eran tantos que no se podían contar. Dicen algunos estudiosos que eran varios millones de personas. Un ejército inmenso, y Gedeón está con unos pocos hombres. La derrota estaba asegurada. No había nada que ellos pudieran hacer para destruir algo tan grande. Y saben que muchas veces enfrentamos en la vida cosas tan grandes, tan grandes, tan grandes, que no hay forma alguna de derrotarlas. Los abogados no nos pueden ayudar. El dinero no nos puede ayudar. Los amigos no nos pueden ayudar. Las influencias políticas no nos pueden ayudar. No hay nada que nos pueda ayudar. Pero dice la palabra de Dios que cuando ellos gritaron, cuando ellos comenzaron a tocar los cántaros, cuando ellos comenzaron a declarar que grande era la misericordia de Dios, cantaron a una sola vez al unísono. Dice que cuando comenzaron a gritar y soltaron palabra por sus labios, dice que todo el ejército comenzó a pelear contra sí mismo hasta que todos murieron y Dios le dio la victoria a Israel. ¿Cuántos dicen amén? A veces no lo entendemos, pero cuando uno no puede hacer nada, todo lo que tiene que hacer es abrir su boca. Ponme la siguiente pantalla. Y esto es muy importante. Un enemigo demasiado grande necesita un sonido hecho por alguien para desaparecer. Y yo no sé cómo tú estás hoy, no sé cómo has venido, pero es tiempo que abras tus labios y comiences a hacer desaparecer ese gigante que está delante tuya en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a lo que estamos hablando? Hay una tercera historia y la Biblia está llena de historias. Cada vez que el pueblo de Dios abrió sus labios, milagros sucedieron. Ezequiel
estaba caminando en un valle de huesos secos. Era todo el ejército de Israel completamente muerto. Huesos por aquí, huesos por allá. No había esperanza. La fuerza de una nación había muerto. Y yo no sé a veces cómo nos podemos sentir, pero a lo mejor tú hoy te sientes como se sentía Jeremías. Ya no tengo fuerzas para seguir. Toda la fortaleza se ha muerto. Todo lo que yo pensaba que podía sacarme de los problemas se ha venido abajo, se ha muerto. Y dice la palabra de Dios que estaba Ezequiel en medio del valle de huesos secos y le dijo: Dios, vivirán estos huesos. Y ¿sabes qué le contestó Dios? Dice: habla, porque todo lo que está muerto se levanta a través de un sonido. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Yo he escrito esto: huesos secos necesitan un sonido para vivir. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé lo que se ha muerto. Quizá hay un hijo que ha abandonado el evangelio. Quizá hay un familiar que se ha echado a las drogas. Quizá hay algo que se murió tu matrimonio. Se murieron tus finanzas. Se murió toda posibilidad que tenías de salir adelante. Déjame decirle una cosa: háblale a los huesos secos y diles que vivirán, y los vas a ver vivir en el nombre de Jesús. Pero tienes que hablar. Apláudele a Él. Y ahora, pero pastor, eso es Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento sí, esos gritaban como salvajes y milagros sucedían. Pero en el Nuevo Testamento, déjame decirte una cosa, déjame explicarte cómo es la persona del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que en Hechos 2:2 dice que el Espíritu Santo descendió. Dice como un estruendo. Diga conmigo: estruendo. Un estruendo es algo más fuerte que un trueno. Él vino, el Espíritu Santo siempre llega a un lugar acompañado de un estruendo. Y a veces no nos damos cuenta, pero si tú quieres vivir un avivamiento, vas a tener que abrir la boca. Jamás verás la gloria de Dios si esta no se abre. No puedes seguir estando apático, no puedes seguir estando en silencio, no puedes seguir estando como el diablo te ha tenido tantos años. Tienes que abrir tu boca, porque como he escrito en la siguiente frase, todo Pentecostés necesita un estruendo. No hay avivamiento sin un estruendo. Donde quiera que hubo un avivamiento y la gente venía a los pies de Cristo, no había una iglesia que estaba en silencio, había una iglesia que clamaba. Por eso la Biblia dice en Jeremías: clama a mí. No dice susúrrame a mí, dice clama a mí. ¿Saben qué es clamar? Clamar no es decirle: Señor, me echas un cable. Clamar es decir: Señor, necesito que me eches un cable, que vengas ahora, que descienda. Y dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te daré cosas. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen amén a lo que estamos hablando? Quiero que lo entiendas. Quiero que rompas tu silencio en este día. ¿Sabes? Iglesia, lo digo con todo el corazón, y este mensaje tan sencillo se lo cuento. Tenemos que recuperar el sonido. Dile al que tienes al lado: tenemos que volver a hacer mucho ruido. Oh, aleluya. Tenemos que empezar a gritar. Aleluya. ¿Hay alguien que pueda hacer un fuerte amén en esta mañana? Tenemos que volver a recuperar. En los lunes de intercesión no podemos estar clamando o susurrándole a Dios. Tenemos que empezar a levantar la voz. Tenemos que empezar, déjeme decirte una cosa: detrás de una sanidad hay una voz que se levanta para declararla. Detrás de una liberación hay alguien que da una orden en autoridad y dice al diablo que lo reprende en el nombre de Jesús. Detrás de una salvación hay un evangelista que levanta la voz en un tren, en un autobús, en una plaza, y habla
la salvación, detrás del cambio o la transformación de una persona, hay alguien que se acerca y le habla palabra de vida. Cada vez que hablamos, abrimos la boca, las cosas vuelven a su lugar, milagros pasan y situaciones son transformadas, pero tenemos que hablar. El reino avanza, ¿saben cómo? Con la oración, con la alabanza, con la adoración, con la confesión, con la declaración, con la profecía, con la predicación. ¿Y saben qué tienen todas esas en común? Que se usa la voz. El reino avanza con gente que habla. No se predica con el pensamiento. No se ora con el pensamiento. No se declara proféticamente con el pensamiento. Nunca olvidaré las palabras de un pastor, Martin Luther King. Lo hemos usado mucho para, con mis hijos no te metas. Lo hemos usado mucho para la política. Lo hemos usado mucho para el mundo, pero yo hoy quiero usarlo para la iglesia. No me preocupan los gritos de los malos, los gritos de los que no creen, los gritos de los que quieren echar todo esto abajo. No me preocupa. Me preocupa el silencio de los buenos, el silencio de los que tienen al Espíritu Santo en sus corazones. Esas palabras cambiaron la historia. El pastor Martin Luther King, en medio de un apartheid que había en los Estados Unidos. Pero ¿saben qué me preocupa de la iglesia? No son la crítica y la murmuración de muchos. Es el silencio de los que tienen al Espíritu Santo. Y sabes, necesitamos de una vez por todas romper nuestro silencio.